El Concilio Vaticano II promulga 16 textos, de los cuales habíamos dicho 9 son decretos. Tiene 3 declaraciones y 4 constituciones. De estas 4 constituciones, 2 de estas se llaman dogmáticas. ¿Y qué hemos aprendido la vez pasada? Que eso significa que el Concilio Vaticano II es dogmático, falso. Si alguien dice que sí, falso. Porque estas constituciones, estas 2 constituciones que llevan la palabra dogmático en su título, no significa que estén dando dogmas, simplemente están hablando de dogmas, se ocupan de temas dogmáticos. Y eso no significa que estén, digamos, definiendo algún dogma, no, simplemente se abordan temas dogmáticos, tratan de una materia en relación a un dogma. ¿Cuáles son esos 2 documentos? Ahí está señalado Lumen Gentium y Dei Verbum. ¿Sí? En Lumen Gentium se trata sobre la iglesia y en Dei Verbum sobre la revelación. Bueno, entonces, esto es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces, nada de dogma. Como ya lo hemos visto, este es un concilio que se presenta como pastoral. Quiere ser pastoral, no quiere nada más que ser pastoral. Ahora, respecto a estos temas de la adaptación de la iglesia a los nuevos tiempos, sí tenemos algunas cuestiones a tener en cuenta. La Santa Iglesia Católica siempre se adapta a los tiempos, por eso los concilios que se van formando, ustedes ya saben que son 21 concilios ecuménicos, ¿sí? Si alguien nos pregunta cuántos concilios tiene la Iglesia, respondemos 21 concilios ecuménicos. ¿Cuántos son dogmáticos? Pues prácticamente todos son dogmáticos, menos el Concilio Vaticano II. Este es el único concilio raro que no es dogmático, sino que es pastoral. ¿Y qué habíamos dicho la sesión pasada? Que esa es una rareza, porque todos los concilios son pastorales porque son dogmáticos, ¿sí? Entonces, si un concilio es dogmático, es con el propósito de ser pastoral. ¿Qué significa eso? Un concilio no solamente se reúne para definir dogmas, para dejar claras las enseñanzas, lo que enseña Cristo, el Evangelio, etcétera, sino que todo eso se tiene que poner en práctica, obviamente. Por lo tanto, todo concilio es dogmático para ser pastoral. ¿Sí? Quiere decir que todo concilio es dogmático y pastoral. Primero dogmático, ¿sí? Y sobre esa base se construye, se desarrolla la pastoral. Pero ¿qué pasa con el Vaticano II? El Concilio Vaticano II, ese quiere ser pastoral, pero no dogmático. ¿Cómo es esto? O sea, quiere ir a la acción, pero no aclara los dogmas, no ayuda a entender la situación de la iglesia en relación con el mundo. Por eso les decía, los 20 concilios que se han desarrollado en la Iglesia Católica, ¿sí? Antes del Vaticano II, son concilios que se convocan para hacerle frente a la realidad actual. Entonces, miren, hay algo que repiten mucho, sobre todo los modernistas, ¿no? Repiten continuamente, dicen, es que era necesario hacer cambios porque ya el mundo, sí, ya es otro, ya son otros tiempos, ¿sí? Ya todo ha cambiado. Entonces la iglesia también tiene que adaptarse. Por eso era necesario el Concilio Vaticano II. Pero, ¿y los otros concilios por qué se han convocado? Pues por la misma razón. Entonces, por eso es un poco extraño que alguien diga eso, ¿no? Que es que la iglesia tenía que adaptarse a los nuevos tiempos. La iglesia siempre se ha adaptado a los nuevos tiempos y por eso mismo se convocan concilios, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo. A veces lo presentan como si la iglesia durante 20 concilios, durante 20 siglos, fue una momia, eh, ¿sí? O sea, momificado en un museo que nunca evoluciona, que no se desarrolla, no, nada, está en una vitrina nada más, desconectada del mundo. Y finalmente llega el Concilio Vaticano II y por fin entra aire nuevo y la iglesia se rejuvenece. Si se dan cuenta, ese es el discurso de estos, sobre todo los sacerdotes modernistas, y muchas veces también lo hemos escuchado esto decir a papas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? La Iglesia Católica ha convocado sus concilios siempre para responder a los problemas actuales. Porque, claro, cierto, el mundo va cambiando, entre comillas, va cambiando, pero la Iglesia tiene que responder. Y ahí viene la cuestión, tiene que adaptarse.
Pero, ¿qué significa adaptarse? Y este es un punto muy importante porque si un católico no lo entiende, está en peligro de terminar siendo un protestante. ¿Qué significa adaptarse? Vean ustedes a la izquierda, ahí está una pregunta subrayada. Dice, ¿cómo se adapta la iglesia a los nuevos tiempos? Porque sí, ciertamente, o sea, tiene que adaptarse, pues la iglesia no puede encerrarse, apartarse, aislarse y quedarse encerrada en un museo, ¿no? Claro que tiene que adaptarse. La pregunta es cómo se adapta. Obvio, nosotros sabemos muy bien, lo tenemos muy claro, que no puede adaptarse al mundo. La iglesia no se puede convertir en una extensión del mundo, porque el mundo está siempre en guerra con la iglesia. ¿Sí? Entonces, adaptarse no significa decir, por ejemplo, a ver, mundo, ¿qué es lo que tú quieres que yo sea para ti? Yo quiero que seas así, así. Está bien, para ti lo voy a hacer. ¿Se imaginan que la iglesia hable así, de esa manera? Inaceptable, ¿verdad? O sea, sería, digamos, una cosa de pesadilla, ¿no? Que la iglesia termine vendiéndose de esa manera. Y no es así. Adaptarse no significa que la iglesia se adapta a los gustos y requerimientos del mundo. El mundo quiere ahora una iglesia que sea más rosada. Muy bien, entonces vamos a ser todos rosaditos. El mundo quiere una iglesia más alegre. Bueno, una iglesia más alegre. No, eso es absurdo. Jamás la iglesia ha hecho eso. ¿Sí? No hizo ni debe hacerlo. Entonces, ¿cómo se adapta la iglesia al mundo? Pues tres cuestiones, de tres maneras. Y esto hay que tener en cuenta. Yo lo tengo ahí anotado. Ustedes también pueden anotarlo, tomar una captura de pantalla para que lo recuerden. Primero, la iglesia se adapta a los nuevos tiempos anatemizando. ¿Qué significa anatema? Apartar, ¿sí? Está relacionado también con excomulgar, ¿sí? Eh, ¿Cómo hay que entenderlo? La iglesia dice, esto es anatema. ¿Qué significa? Esto tiene que ser rechazado. Esto es un error. Que ningún católico acepte esto. Ya, eso significa anatemizar, ¿sí? Por poner un ejemplo, en, digamos, Cristo está presente en el pan y en el vino. Sí, durante la Santa Misa, en la consagración, Cristo está presente en el pan y en el vino. Ahora, si tú quieres recibir a Cristo, tienes que comer el pan y tomar el vino, porque si solo comes el pan, no está completo. Si solo tomas el cáliz, la sangre, no está completo. Tienes que comer pan y tomar el vino juntos, ahí está completo, recién ahí comulgas. Les pregunto, ¿eso es anatema o no es anatema? Obvio, la respuesta es recontra anatema. Esa es una herejía. Entonces, anatema el que diga eso. ¿Sí? Es un error grave y que lamentablemente está volviendo. ¿Eh? Si hay sacerdotes que dicen, bueno, van a comulgar en las dos especies, pan y vino. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la iglesia ha dicho que es un anatema creer que para recibir completo a Cristo hay que comer pan y vino y tomar el vino. Anatema. En tal caso, ¿qué sería lo contrario al anatema? O sea, ¿qué es lo que la iglesia católica sí enseña? Usted comulgue bajo la especie del pan y ya está. Porque en la hostia que usted está recibiendo, ahí está el cuerpo y también la sangre. No necesita remojar el pan en el cáliz, ¿sí? En la hostia, en el pan consagrado, obviamente, ahí también está la sangre de Cristo, ¿sí? El que diga lo contrario, anatema. Entonces, por eso, los tiempos, entre comillas, cambian porque aparecen nuevas herejías o lo que más sucede, ¿no? Viejas herejías vuelven. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para adaptarse a los nuevos tiempos? Pues tiene que anatemizar, es decir, está apareciendo este error. Atención, sobre todo obispos del mundo, atentos porque este error está apareciendo y está dentro de la iglesia. Entonces, para que quede claro y nadie tenga dudas, vamos a eh, anatemizar, ¿sí? Los errores del momento, ¿sí? Del tiempo presente. Esa es la manera como la Iglesia Católica se adapta a los tiempos, ¿sí? Combatiendo. No es eh, acomodándose y vistiéndose como el mundo le dice, ¿no? Yo quiero que te vistas así, así. No, no, señor. El mundo no ordena a la iglesia y la iglesia no está para complacer al mundo, ¿sí? Entonces, esa es la primera manera como la iglesia se adapta a los nuevos tiempos. No se adapta al mundo, sino que responde a los requerimientos de cada tiempo.
Y eso ustedes lo pueden comprobar leyendo todos los documentos de los distintos concilios. En todos los concilios hay anatemas, anatemas, anatemas por todas partes. Es más, incluso los papas, ya digamos, fuera de los concilios, también siguen advirtiendo, siguen rechazando errores, siguen anatemizando, diríamos. Por poner un ejemplo, en la Pascendi, el Papa Pío X, por ejemplo, ahí condena el modernismo. ¿Sí? Otro ejemplo, el Papa Pío IX, eh, publica el Sílabus. ¿Se acuerdan el Sílabus? Y ahí está. El Sílabus es un texto de puros anatemas. El que diga esto, anatema. El que diga esto otro, anatema. O sea, bien clarito para que nadie se equivoque. Para que nadie se equivoque. De tal manera que si algún católico, o peor aún, un sacerdote, o más grave, un obispo, llegara a decir algo que va contra la fe, contra la doctrina, contra la verdad, muy sencillo, tomamos el sílabus y le decimos, perdone padre, acá se dice claramente que lo que usted ha dicho es un anatema, o tiene que ser anatema, tiene que ser anatemizado, tiene que ser apartado, rechazado. Por eso hay que leer el sílabus, es un documento muy importante, ¿sí? Porque lamentablemente sacerdotes, obispos y lamentablemente papas están enseñando contra el sílabus ya, ¿sí? Ese es el problema. Bueno, el segundo modo, cómo la iglesia se adapta a los nuevos tiempos. Dice, vean ustedes la segunda flecha, sancionando las desviaciones disciplinarias o morales de su tiempo. O sea, no solamente errores doctrinales, no solamente herejías, sino también en el ámbito de la moral, que puede ser obispos que se están comportando de una manera, o puede ser, digamos, modas, gobiernos, regímenes que están promoviendo la inmoralidad. Ahí la iglesia tiene que actuar. Para eso es la iglesia. Para eso ha dejado Cristo la iglesia en el mundo, en medio del mundo, no para que se complazca con el mundo, sino para que luche. La iglesia es la voz que dice, están yendo contra la moral. Nosotros rechazamos esto que se está propiciando en estos tiempos. ¿Sí? Entonces, contra cuestiones morales, la iglesia tiene que responder defendiendo la moral sana, pero también contra desviaciones disciplinarias, ¿sí? Cuando dentro de la iglesia, sobre todo, comienzan a enseñar cosas o hacer, sobre todo, ¿no? Actuar de una manera que va contra el orden interno de la iglesia, bueno, ahí también tiene que responder, ¿sí? La Santa Iglesia Católica llamando al orden. Y en tercer lugar, ¿cómo se adapta la iglesia a los nuevos tiempos? Armando a los fieles, a los sacerdotes, a los obispos contra los enemigos. Entonces la iglesia tiene, para eso son los concilios, tiene que proveer de armas para entrar en combate. Por ejemplo, vean ustedes, nosotros los católicos, lo que les comenté hace un momento, ¿no? Estamos armados con el sílabus. En esta sesión, ¿cuántos leyeron el sílabus? Sí lo leyeron, ¿verdad? Sí, sí, ustedes lo tienen. Entonces, ustedes ya tienen ahí un arma. Entonces viene un sacerdote, un obispo, y enseña las locuras que a veces enseñan, las cosas escandalosas que a veces enseñan. Eh, bueno, usted saca esa arma que es el sílabus y le dice, padre o excelencia, con todo respeto, usted está enseñando una herejía. Eso está condenado en el sílabus, aquí está, con la firma del Papa Pío IX. Si este obispo, este sacerdote, tiene la desgracia de responder diciendo, pero eso ya pasó, eso es del otro siglo, es grave lo que está diciendo, ¿sí? Para rechazar lo que un papa ha dejado, tiene que aparecer un documento de un papa firmado por otro papa que diga explícitamente. Por ejemplo, ¿no? Digamos, el Papa León XIV tendría que decir, mi antecesor, mi predecesor, eh, el Papa Pío nono, Pío IX, ha, ha dicho estas cosas en el sílabus y ahora rechazamos, es un error grave. Tendría que hacer eso. Pero bueno, no se atreven a hacerlo, obviamente. Entonces, bueno, no se atreven. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que seguir guiándonos por el sílabus. ¿Sí? Entonces, declarativamente no se atreven a hacerlo, pero en la praxis sí lo están haciendo. Los papas, cardenales, obispos sí van contra el sílabus. Sí, esa es la cuestión que estamos viviendo hoy. Entonces, esas son las tres maneras como la iglesia se adapta a los nuevos tiempos. Ahí, entre comillas, he puesto nuevos, porque no hay tiempos nuevos. ¿Recuerdan lo que enseña Eclesiastés, el libro de Eclesiastés? Que
No, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay novedades, nada es nuevo. Viejas herejías vuelven. Errores que la iglesia ya combatió vuelven otra vez, con otro nombre, con otro aspecto, y la iglesia tiene que seguir combatiendo. Muy bien, entonces ahora veamos un punto importante a tener en cuenta. La iglesia católica no busca agradar al mundo, sino tiene que vencerlo. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de agradar a Dios. La iglesia está para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? La salvación de las almas. Que la iglesia sea fiel al Evangelio, a la revelación, a la palabra. Y que le lleve almas, almas. Tiene sed de almas Cristo. Pero cuando la iglesia traiciona eso, estamos en tiempos muy graves y peligrosos si la iglesia traiciona ese mandato. ¿Qué sería lo contrario? ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario de todo esto que hemos planteado? O sea, lo que les he explicado hasta aquí es lo que se espera de la iglesia católica. Lo contrario sería, vean ustedes, hay un signo de desigualdad en la parte izquierda, hacer que la iglesia sea seductora para el hombre moderno. Esa sola palabra hace disonancia, ¿verdad? Es horrible imaginar que la iglesia se pone a seducir al mundo o quiere hacerse ella misma seductora para el mundo. Es algo intolerable, o sea, es gravísimo imaginar que nuestra madre, la iglesia, actúe de esta manera. Pues no, eso sería lo peor, sería un castigo de Dios. Entonces tenemos que rezar siempre para que la iglesia se mantenga en, en esa misión que le ha dejado Cristo, ¿sí? Luchar contra el mundo, tal como lo señala el Evangelio según San Juan, ¿sí? Aunque sea perseguida, aunque sea desangrada, tiene que seguir luchando contra el mundo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Lo contrario, ¿qué sería? Que la iglesia comience a maquillarse para decir, mundo, pon tus ojos en mí, mira lo atractiva que soy. Entonces, esa sería una manera de corromperse y ofrecerse al mundo. Vamos a leer lo que escriben dos papas. Primero, el Papa Juan XXIII, que es el que convoca el Concilio Vaticano II, y luego vamos a leer al Papa Pablo VI, que es el Papa que eh, lleva hasta su conclusión el Concilio Vaticano II. ¿Qué dice Juan XXIII? Veamos lo que dice en su discurso al Consejo General de la Acción Católica. En este texto, Juan XXIII declara que la Santa Iglesia Católica no tiene ya el propósito de condenar al mundo, sino más bien hacerse atractivo para el mundo. Voy a leer las palabras de Juan XXIII. El objetivo primero e inmediato del concilio es de presentar al mundo la iglesia de Dios. O sea, mundo, mira, esta es la nueva iglesia. Pues esas son las palabras de Juan XXIII. Aquí les aclaro la fecha, 14 de febrero de 1960. Sí, 60. Vale decir, en los preparativos para el Concilio Vaticano II. Seguramente ahí le preguntaron o le estarían preguntando, Su Santidad, usted está convocando a un nuevo concilio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Y el Papa Juan XXIII responde diciendo, el objetivo primero e inmediato del concilio es presentar al mundo la Iglesia de Dios, presentarla con su legislación adaptada a las circunstancias. O sea, el Papa amenaza que va a cambiar la legislación, las leyes de la Iglesia van a cambiar y se van a adaptar a las circunstancias del mundo. Y en efecto, esta advertencia, esta amenaza se cumplió. Se cumple por mano y firma de Juan Pablo II, con todo un código de derecho canónico nuevo, es más. De manera que sea siempre la Iglesia más conforme a su divina misión y lista para las necesidades de hoy y de mañana. Sí, pero Su Santidad, la misión de la Iglesia no es adaptarse al mundo. ¿Por qué usted dice que rejuveneciendo la Iglesia, adaptándola y demás, va a cumplir su divina misión? Esa sería una herejía, porque en ninguna parte en el Evangelio Cristo dice, Pedro, sobre ti voy a fundar mi iglesia y
La misión que te doy es adapta mi iglesia a cada tiempo, cada época, ve cambiando las leyes, ¿sí? Ve cambiando, modificándola, y bueno, o sea, que responda a las circunstancias de cada tiempo. ¿En qué parte del Evangelio dice? ¿Se imaginan ustedes que Cristo dijera eso? Es inaceptable. Pero lo peor es que un papa hable de esa manera. Entonces les invito a corroborar discurso del Consejo al Consejo General de la Acción Católica, 14 de febrero de 1960. Corrobórenlo ustedes mismos las palabras del Papa Juan XXIII. Ahora, respecto a los protestantes, ya no se quiere decir protestantes, ya no se quiere decir herejes luteranos, herejes calvinistas, herejes anglicanos. Se les quiere llamar ahora hermanos, hermanos separados. Y el Papa Juan XXIII dice, respecto a los hermanos separados, ¿sí? Que bueno, todavía se encuentran fuera de la iglesia. Bueno, dice, si los hermanos separados que están todavía fuera de la iglesia, ¿sí? Pues tiene que concretizarse un común deseo de unidad. O sea, quiere unirse el Papa con los herejes. Aquí hay una diferencia que nosotros tenemos que hacer. Ciertamente, tiene que haber unidad, ¿sí? Primero que haya unidad dentro de la Iglesia Católica, porque estamos viviendo tiempos de desunión grave, ¿sí? Un obispo se va para un lado, el otro obispo para el otro lado, cada quien hace lo que le da la gana más o menos. Primero que haya unidad en la Iglesia, pero ya, la unidad no tendría que ser también con los protestantes, claro, ellos tienen que volver, no es que la Iglesia tiene que unirse a ellos, ¿se dan cuenta? Es una diferencia no menor, es esencial. Que ellos vuelvan a la Iglesia Católica, porque estos herejes, los luteranos, se separaron de la Iglesia, renegaron de la Iglesia, apostataron y formaron sus propias sectas, sin querer reconocer jamás ni al Papa ni a los obispos. Tienen que volver a la Iglesia, tienen que volver a unirse a la Iglesia Católica. Si no, no hay salvación para ellos. Y es misión, es deber de la Iglesia propiciar ese retorno, que ellos vuelvan a unirse a la Iglesia. Si hablamos unidad en esos términos, estamos bien. Pero no podemos decir que la unidad es que la iglesia se una a ellos. Esto sería gravísimo. O sea, que la iglesia católica les diga, está bien, ustedes no vuelvan, sino yo me voy a unir a ustedes. Ustedes se han separado, son herejes, tienen errores, enseñan otras cosas. Bueno, yo me voy a unir a ustedes, traicionando a Cristo. Entonces, este es el adulterio que estaríamos viendo en nuestros tiempos si realmente demostramos que la Iglesia Católica se va detrás de los protestantes para unirse la Iglesia a ellos. Sí, entonces con las declaraciones del Papa León XIV hablándole a esta Sara Mulali, la pseudo-arzobispesa de la Iglesia Anglicana, que ni siquiera la Iglesia Anglicana la acepta en su mayoría, ahí tenemos una prueba muy dolorosa. O sea, que el Papa León XIV haya dicho eso, duele, duele, duele. Digamos, duele menos que el Papa Francisco también haya tenido coqueteos con, por ejemplo, los luteranos, o Benedicto XVI lo haya tenido también con otros protestantes, ¿sí? Pero esto ya estaba desde Juan XXIII. Entonces Juan XXIII dice, tiene que concretizarse el común deseo de unidad. Nosotros podremos decir entonces con una viva emoción, protestantes, esta es su casa, es la casa de los que portan el signo de Cristo. Ya, los que portan el signo de Cristo son los que están en la Iglesia Católica. Pero no puede ser cristiano el protestante que está fuera de la Iglesia Católica. Aunque él hable de Cristo, aunque tenga su Biblia, aunque tenga el Evangelio según San Mateo, eso no lo hace cristiano. Que quede muy claro. Tiene que corregirse de sus errores el protestante para volver a la verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces estas son palabras del Papa Juan XXIII. Y para terminar esta primera parte, veamos ahora, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Les estoy compartiendo la pantalla, las palabras del Papa Pablo VI. Entonces, esto es un poquito más chocante lo que vamos a leer a continuación, porque lo que dice Pablo VI, que es el Papa, les decía que da fin al Concilio Vaticano II, ¿no? Dice, en abril de 1962, o sea, estamos en el año de inicio del Concilio Vaticano II. ¿Qué dice Pablo VI?
Sus palabras son estas: la Iglesia se propone en el próximo concilio, que ya falta poco para que inicie, la Iglesia se propone entrar en contacto con el mundo. ¿Qué significa eso? Honestamente, si alguien aquí puede explicarme, porque la verdad no entiendo, honestamente no entiendo. No entiendo cómo que la Iglesia va a entrar en contacto con el mundo. Es como si dijera que la Iglesia nunca estuvo en contacto con el mundo. O sea, la Iglesia vivió en un satélite, no sé, estaba en otro planeta de repente, nunca entró en contacto con el mundo. O sea, ¿cómo que no? Si la Iglesia continuamente está en medio del mundo, ciertamente luchando, ciertamente bregando, pero está en medio del mundo, ¿sí? A no ser que lamentablemente se refiera a que la Iglesia tiene que entrar en contacto con el mundo, o sea, tiene que amistarse con el mundo. Eso sería grave. Continúa diciendo Pablo VI. Ella se esforzará para ser amable en su lenguaje y en su manera de ser. Lo que está diciendo es ya no más anatemas, ¿sí? Porque esta palabra acá, anatema, sanciones, armas, bueno, son palabras muy fuertes contra el mundo. Entonces mejor hagamos algo simple, seamos amables con el mundo, un lenguaje más amable, ¿sí? Y en su manera de ser también, la iglesia tiene que ser amable. Es una manera de decir, complazcámonos con el mundo. Por si que quedan dudas, aquí lo que dice Pablo VI es todavía más fuerte. Leamos la encíclica Ecclesiam Suam. Si ustedes quieren, pueden buscarlo ahora mismo en internet. Ecclesiam Suam número 80. Busquen el párrafo, el numeral 80. A ver, así vamos demostrando si es correcto lo que está aquí escrito. Dice Pablo VI, la Iglesia podría proponerse enderezar los males que se puedan encontrar en el mundo, pero no es esa la misión de la Iglesia. O sea, si hay males en el mundo, si hay cosas que están mal, no debe la Iglesia luchar para que se enderece todo y se luche contra el mal. Recuerden, el, el segundo punto, la segunda flecha, la Iglesia tiene el deber de sancionar las desviaciones disciplinarias o morales de su tiempo. Pero ¿qué dice aquí el Papa Pablo VI? La Iglesia podría proponerse enderezar los males que se puedan encontrar en el mundo. La Iglesia podría pronunciar contra ellos, contra esos males, anatemas y suscitar cruzadas en su contra. Pero nos parece, al contrario, que la relación de la Iglesia con el mundo se puede expresar mejor en la forma de diálogo. Entonces, el mundo ya no es un enemigo contra el que hay que luchar, sino que es un interlocutor con el que hay que dialogar. ¿Para qué dialoga usted? Para ponerse de acuerdo. ¿Por qué mejor no dicen, no hay que combatir con el diablo, hay que dialogar con el diablo? Porque después de todo el diablo es una criatura de Dios. Entonces hay que dialogar, hay que comprender su dolor, entender por qué su rabia. Hay que abrirnos, hay que entender también al diablo. ¿Alguien sería capaz de decir eso? No. Entonces, ¿por qué dicen lo mismo respecto al mundo? Dialogar con el mundo. ¿No nos ha enseñado la Iglesia Católica durante siglos que los tres enemigos de la salvación son el mundo, el diablo, la carne? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahora dice dialogar con el mundo? Es casi como que está preparando el terreno para que de acá a unos años se diga que también hay que dialogar con el diablo. O peor aún, lo que hace el actual general de la Compañía de Jesús, este padre Sosa, que dice que el diablo no existe, ¿no? El diablo es una figura, es un símbolo del mal nada más, no existe. Bueno, pero en tal caso estas son las palabras del Papa Pablo VI. Sí, la Iglesia ya no va a enderezar los males, sí, podría, ¿no? Pero no lo va a hacer. No va a convocar, digamos, a los católicos para luchar contra el mundo, no va a pronunciar anatemas, sino que ahora va a dialogar con el mundo. Esto en lenguaje claro es traición. Estamos con un papa traidor, estamos con dos papas, o sea, que están ofreciendo a la Iglesia Católica al mundo.
¿sí? La están ofreciendo como si estuviera envuelta en papel celofán. Toma, ¿te gusta así o te la cambio? Bueno, esto es lo que marca la esencia del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando alguien dice el concilio tiene cosas buenas, no, porque su esencia es esto. No es que lo diga yo, es que estamos leyendo palabras de los papas, la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Si ellos lo dicen así, es absurdo querer interpretar, pero de repente hay que entenderlo en otro sentido. No, es que es clarísimo.